¿Alguna vez te has sentido manipulado o has dudado de las verdaderas intenciones de alguien? La capacidad de leer a las personas no es un don reservado a unos pocos, es una habilidad que puedes desarrollar. Y en este video te enseñaremos cómo, a través del análisis de comportamientos, el estudio de las señales no verbales y el poder del estoicismo, aprenderás a detectar mentiras, identificar manipulaciones sutiles y entender lo que realmente está ocurriendo en las interacciones cotidianas. La clave está en la escucha activa y la observación detallada de los gestos que revelan más de lo que las palabras pueden decir. Exploraremos estrategias para causar una buena primera impresión, adaptarte a diferentes tipos de personalidad y manejar situaciones con personas difíciles. Todo mientras mantienes el control de tus emociones como los estoicos. Así que, si quieres descubrir los secretos detrás de la manipulación y aprender a leer a las personas como un libro abierto, estás en el lugar correcto. Prepárate para transformar tu manera de ver el comportamiento humano y tomar el control de tus relaciones. Si es tu primera vez en mi canal, te invito a suscribirte, darle like, compartir y comentar el video. Todo esto me ayudará a seguir creando contenido como este para ti en el futuro. Comencemos. 1. Cómo usar técnicas de comunicación para influir en las interacciones personales. La comunicación es una herramienta poderosa cuando se utiliza correctamente, ya que no solo permite transmitir ideas, sino también influir en las emociones, pensamientos y comportamientos de los demás. Dominar técnicas de comunicación efectivas puede ser la clave para mejorar tus interacciones personales, logrando que las personas con las que hablas se sientan valoradas y comprendidas, lo que a su vez te permite dirigir la conversación hacia donde deseas. Este capítulo explora cómo usar técnicas de comunicación para influir sutilmente en las interacciones cotidianas. En los últimos años, han resurgido preocupaciones sobre la influencia de Puff Daddy en Justin Bieber, especialmente en los primeros años de la carrera del cantante. Se ha hecho viral un video en el que Puff Daddy y Bieber pasaron 48 horas juntos en una experiencia descrita como salvaje. Algunos especulan que la relación pudo haber afectado negativamente a Bieber, quien más tarde se distanció de Diddy. Esto ha generado debate sobre la posible manipulación de jóvenes celebridades en la industria del entretenimiento. Al igual que Diddy ha utilizado diversas técnicas de manipulación con otros famosos, existen muchos otros métodos que este tipo de personas emplean para influir en los demás. Uno de los más simples pero poderosos es el uso del nombre. Escuchar nuestro propio nombre activa automáticamente el centro de recompensa en el cerebro, generando una sensación de reconocimiento y validación. Esto ocurre porque nuestro nombre está profundamente ligado a nuestra identidad, lo que lo convierte en una herramienta sutil pero efectiva para captar la atención. Según un estudio de la Universidad de Yale, se descubrió que escuchar nuestro propio nombre activa áreas del cerebro relacionadas con la atención y el procesamiento emocional. Esto apoya la idea de que utilizar el nombre de alguien en una conversación puede fortalecer la conexión emocional y hacer que el interlocutor se sienta valorado. En una conversación, utilizar el nombre de tu interlocutor de manera frecuente, pero no excesiva, puede tener un impacto poderoso. Imagina que estás en una reunión y, en lugar de dirigirte a alguien de manera genérica, dices, María, tu punto es interesante. ¿Qué te parece si lo exploramos más a fondo? Al utilizar su nombre, María sentirá que te estás dirigiendo a ella de manera directa, lo que la hará prestar más atención y sentirse más valorada. Otra técnica clave es la reformulación o parafraseo, que consiste en repetir lo que la otra persona ha dicho, pero con tus propias palabras. Esta estrategia no solo demuestra que has estado escuchando, sino que también te permite dirigir la conversación en una dirección favorable. Al reformular, puedes enfatizar ciertos aspectos de la conversación mientras minimizas otros, influyendo sutilmente en cómo la otra persona percibe sus propias ideas. Por ejemplo, si tu jefe menciona que está preocupado por los plazos de un proyecto, podrías reformular su preocupación de esta manera: entiendo que te preocupa el tiempo que nos queda. Pero ya hemos avanzado considerablemente en X área, lo que nos permitirá terminar a tiempo si seguimos este ritmo. Con esta respuesta, no solo has validado su preocupación, sino que también has ofrecido una perspectiva más positiva, lo que puede mejorar su estado de ánimo y percepción de la situación.
Repetir y parafrasear lo que la otra persona ha dicho no solo es útil para redirigir la conversación hacia donde deseas, sino que también refuerza la percepción de interés genuino. Cuando alguien siente que su interlocutor repite o reformula sus palabras, percibe que su mensaje ha sido comprendido y valorado. Este tipo de respuesta fomenta una comunicación más efectiva, ya que ambos sienten que están en la misma página. Por ejemplo, si un amigo comparte una experiencia difícil y tú repites algunas de las emociones clave que mencionó, como parece que realmente te afectó profundamente lo que pasó, el amigo se sentirá escuchado y validado. Este simple acto de eco, donde reflejas los sentimientos o ideas de la otra persona, crea un puente emocional más fuerte y promueve un ambiente de confianza. Un análisis de la Universidad de California, Santa Bárbara, sobre la efectividad de la reformulación en conversaciones mostró que aquellos que parafraseaban los comentarios de sus interlocutores lograban resolver conflictos y llegar a acuerdos más rápidamente. Esto sugiere que la reformulación es una herramienta poderosa para influir en las interacciones personales. Además, parafrasear también puede ayudar a aclarar malentendidos. Si reformulas lo que alguien ha dicho y lo haces de manera incorrecta, el interlocutor tendrá la oportunidad de corregir tu interpretación antes de que la conversación avance. Esto evita posibles confusiones y garantiza que ambos estén alineados en el diálogo. Por ejemplo, en una reunión de trabajo podrías decir, lo que entiendo de tu propuesta es que sugieres cambiar el enfoque de marketing hacia un público más joven, ¿correcto? Si la interpretación es inexacta, tu colega tendrá la oportunidad de corregirlo, lo que evita malentendidos futuros. Este tipo de técnica no solo refuerza el interés en la conversación, sino que también garantiza que ambas partes estén en la misma sintonía. La comunicación no es solo verbal, también es física. Durante una conversación, los gestos que haces, como asentir con la cabeza, mantener contacto visual o inclinarte hacia adelante, envían señales claras de que estás prestando atención. Estos gestos refuerzan la idea de que estás comprometido con la conversación, lo que crea un ambiente de confianza y receptividad. La escucha física es una técnica utilizada en ventas, entrevistas laborales y negociaciones. En una entrevista, por ejemplo, los candidatos que demuestran estar escuchando activamente, con gestos como sonreír, asentir y mantener contacto visual, tienden a ser percibidos como más interesados y comprometidos. Este tipo de comportamiento físico, combinado con las palabras correctas, puede cambiar la percepción que el interlocutor tiene de ti, influyendo positivamente en el resultado de la interacción. Una técnica de comunicación eficaz para influir en personas difíciles es el uso de preguntas de control. Estas preguntas, diseñadas para guiar la conversación hacia donde quieres, son especialmente útiles cuando el interlocutor es evasivo o está emocionalmente alterado. Por ejemplo, si alguien está molesto y no quiere escuchar razones, podrías preguntarle, ¿qué resultado te gustaría ver en esta situación? Esta pregunta no solo redirige su atención hacia una solución, sino que también lo invita a reflexionar sobre lo que realmente quiere lograr, sacándolo del estado emocional negativo. Otro enfoque eficaz es la técnica de la bola baja, que consiste en pedir inicialmente algo muy pequeño y fácil de cumplir antes de hacer una petición mayor. Esta técnica aprovecha la tendencia humana a querer ser coherente. Una vez que alguien ha aceptado una solicitud pequeña, es más probable que acepte una mayor para mantenerse consistente en su comportamiento. Por ejemplo, si necesitas que un compañero de trabajo te ayude con una tarea importante, primero podrías pedirle que te brinde solo unos minutos de su tiempo para discutir el proyecto. Después de que acepte, puedes pedirle más ayuda, como colaborar en una parte más sustancial del trabajo. Si bien estas técnicas pueden ser muy útiles para influir en las interacciones personales, es fundamental que siempre se utilicen con sinceridad. Manipular sin integridad puede generar desconfianza y romper relaciones. Cuando las personas sienten que se les está manipulando de manera deshonesta, reaccionan con resistencia y resentimiento, lo que puede arruinar cualquier progreso que hayas logrado. Por lo tanto, es importante que utilices estas estrategias de comunicación no para manipular de manera egoísta, sino para mejorar la calidad de las interacciones y promover resultados positivos para ambas partes. En última instancia, dominar estas técnicas de comunicación puede permitirte influir en las percepciones de los demás y guiar las conversaciones en la dirección que desees.
No se trata de controlar o manipular de manera deshonesta, sino de mejorar la calidad de las interacciones y asegurarte de que las personas se sientan valoradas, comprendidas y respetadas. 2. El poder de la escucha activa y la empatía para manipular percepciones. Era una noche de gala en la ciudad, una de esas fiestas exclusivas donde las sonrisas falsas y los apretones de mano firmes eran la moneda corriente. Todos querían algo, ya fuera información, contactos o simplemente destacar entre las luces tenues y las copas de champán. Isabel, una joven ejecutiva con una astucia poco común, se paseaba entre la multitud. Su éxito no se debía a su exuberancia ni a su carisma arrollador, sino a algo más sutil, casi invisible, el arte de escuchar. Esa noche, su objetivo era Nicolás, un poderoso empresario que había empezado a mostrar dudas sobre un trato multimillonario. Todos sabían que él era el tipo de hombre que jamás caería en los trucos obvios o en las manipulaciones burdas. Sin embargo, Isabel no necesitaba trucos, su arma secreta era la empatía, algo que la mayoría ignoraba en esas esferas, y en esa fiesta ella estaba dispuesta a usarla. En un rincón apartado, Nicolás estaba de pie hablando en voz baja con algunos socios. Isabel se acercó sin prisa, sonriendo apenas, sin interrumpir. Cuando la conversación se detuvo, ella se inclinó levemente y lo miró a los ojos. Nicolás, entiendo que estés teniendo dudas sobre el acuerdo. Sé que este proyecto es fundamental para tu compañía, dijo en un tono suave, pero lo suficientemente claro como para sonar en el bullicio de la sala. Lo que más me preocupa es cómo te has sentido últimamente con todo esto. ¿Quieres hablar de ello? Nicolás la miró sorprendido. La mayoría habría empezado hablando de números o estrategias, pero Isabel no. Ella había tocado algo más profundo, la necesidad de ser escuchado, de que alguien comprendiera sus preocupaciones más allá de lo superficial. Es complicado, dijo él, cruzando los brazos. Este proyecto tiene demasiados riesgos y no estoy seguro de que valga la pena seguir adelante. Isabel no interrumpió, solo asintió, dejándole el espacio que necesitaba. Mientras él hablaba, su rostro mostraba genuino interés. No trataba de convencerlo, no lo presionaba, solo escuchaba. El silencio que dejó cuando Nicolás terminaba de hablar era estratégico, le permitía a él rellenar los huecos, decir más de lo que inicialmente había planeado. Poco a poco, la desconfianza comenzó a caer. Cada vez que Nicolás revelaba una nueva inquietud, Isabel respondía con palabras que demostraban que comprendía su frustración. Entiendo que sientas esa presión, es una decisión difícil. No había juicio, solo comprensión. En ese instante, Nicolás dejó de verla como una oponente comercial. Había una conexión emocional, y él lo sentía. Ella había creado el ambiente perfecto para que él bajara la guardia sin que se diera cuenta. A medida que la conversación avanzaba, Isabel empleó una técnica que había aprendido en sus años de experiencia, el reflejo. Cuando Nicolás cruzaba los brazos, ella hacía lo mismo. Cuando él inclinaba la cabeza, ella lo imitaba. Aunque de forma sutil, era como si sus cuerpos estuvieran en sintonía, lo que fortalecía la sensación de confianza entre ambos. Era un baile silencioso de gestos y palabras que pocos notaban, pero que tenía un impacto poderoso en la psicología de Nicolás. Finalmente, tras un largo silencio, en el que Nicolás pareció meditar sobre sus propios miedos, Isabel inclinó la conversación hacia el punto crucial: sé que este proyecto tiene riesgos. Pero también sé que tienes la capacidad de sacarlo adelante. Eres un líder nato y tus decisiones siempre han sido acertadas. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte a sentirte más seguro con este acuerdo, dímelo, estoy aquí para apoyarte. Nicolás la miró de nuevo, esta vez con una expresión más suave, casi aliviada. Ella no había intentado manipularlo en el sentido convencional, sino que había jugado con algo mucho más poderoso, su necesidad de ser comprendido, de que alguien viera las cosas desde su perspectiva. Isabel había usado la empatía y la escucha activa, no para imponer su voluntad, sino para crear un espacio donde Nicolás pudiera sentir que la decisión, aunque influenciada, seguía siendo suya. El trato, que hasta hacía unas horas estaba en peligro, estaba ahora más cerca de cerrarse. Isabel había logrado lo que muchos otros no pudieron, no con agresivas tácticas de persuasión, sino con la simple habilidad de escuchar y reflejar. Esa noche,
cuando los invitados comenzaron a retirarse y las luces se apagaban, Isabel se fue sabiendo que había ganado. No solo había cerrado un trato, había logrado manipular las necesidades de Nicolás de manera sutil pero efectiva. Para todos los demás, había sido una conversación más en una fiesta aburrida, para ella, había sido una obra maestra en el arte de la influencia. Una manipulación tan fina que ni siquiera se sentía como tal. Y ese era el verdadero poder de la escucha activa y la empatía. 3. La ciencia de la primera impresión, cómo impactar positivamente en segundos. Las primeras impresiones son poderosas. Nos formamos opiniones sobre las personas en cuestión de segundos, y esas percepciones iniciales son difíciles de cambiar. De hecho, la investigación ha demostrado que, dentro de los primeros 3 a 7 segundos de conocer a alguien, nuestro cerebro ya está haciendo juicios sobre esa persona basados en señales visuales y no verbales. ¿Alguna vez has sentido que conocías a alguien en los primeros momentos de una interacción, aunque apenas habían intercambiado palabras? Esto no es casualidad. En esos breves instantes, nuestro cerebro está procesando una gran cantidad de información que determinará la base de nuestra relación futura. Un factor clave en este proceso es el lenguaje no verbal, que incluye la postura, la expresión facial, la vestimenta y el contacto visual. En términos de comunicación humana, se estima que más del 70% de lo que transmitimos es no verbal. Esto significa que las palabras importan, pero cómo nos presentamos y la manera en que nos movemos puede tener un impacto aún mayor. Uno de los primeros aspectos que los demás notan es la apariencia física. Aunque nos guste pensar que no deberíamos juzgar un libro por su portada, nuestro cerebro está predispuesto a hacerlo. Investigaciones de la Universidad de Princeton muestran que las personas pueden formar impresiones instantáneas de confianza y competencia en menos de 100 milisegundos, basándose únicamente en la apariencia externa. Esto no significa que debamos obsesionarnos con nuestra imagen, pero sí ser conscientes de que ciertos elementos visuales envían mensajes claros y potentes. Vestir de manera adecuada, cuidar la higiene personal y ser conscientes del contexto en el que nos encontramos son factores esenciales para proyectar una impresión positiva. Por ejemplo, una persona bien arreglada y con una postura erguida no solo proyecta mayor respeto, sino que también genera una sensación de profesionalismo. Si, por el contrario, nuestra apariencia es descuidada o inadecuada para la situación, las personas pueden asociar eso con falta de interés o de seriedad. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Toronto también encontró que la postura tiene un impacto significativo en cómo nos perciben los demás. Mantener una postura erguida y firme, con los hombros hacia atrás y el pecho erguido, no solo nos hace ver más seguros, sino que también afecta cómo nos sentimos internamente. La psicóloga social Amy Cuddy descubrió que adoptar lo que llama una postura de poder, como estar de pie con los pies firmes y las manos sobre las caderas, no solo afecta nuestra percepción externa, sino que reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta los niveles de testosterona, lo que nos hace sentir más en control. La vestimenta también juega un papel fundamental en causar una buena primera impresión. No se trata de vestir de manera extravagante o usar ropa de marca, sino de asegurarnos de que nuestra apariencia refleje el mensaje que queremos transmitir. Si estamos en una entrevista de trabajo, vestir de manera formal y pulcra envía un mensaje de profesionalismo y respeto por la ocasión. En cambio, en una reunión social relajada, un atuendo excesivamente formal puede generar una desconexión con los demás. Adaptar el estilo según el entorno y la audiencia es crucial para lograr una buena impresión. Pequeños detalles como las uñas bien cuidadas o los zapatos limpios también contribuyen a la impresión que causamos. Estos elementos pueden parecer insignificantes, pero son indicadores de autocuidado y atención al detalle. Incluso si estos detalles no son conscientemente observados por quienes nos rodean, influyen en el juicio que hacen de nosotros de manera subconsciente. Un ejemplo del impacto de las primeras impresiones en la vida real es la historia de Curtis Jackson, más conocido como 50 Cent. A principios de su carrera, antes de ser el artista exitoso que todos conocemos, 50 Cent entendió rápidamente la importancia de las primeras impresiones y cómo podían definir su futuro. En una de sus primeras reuniones con ejecutivos de la música, 50 Cent sabía que debía proyectar confianza y seriedad.
A pesar de su pasado difícil, marcado por la violencia y la venta de drogas, se vistió de manera profesional y cuidó cada detalle de su apariencia para evitar ser juzgado por prejuicios superficiales. Más allá de la ropa, también prestó atención a su lenguaje corporal, manteniendo una postura erguida, contacto visual firme y una sonrisa genuina, transmitiendo seguridad y apertura. Esta primera impresión fue decisiva para su carrera. En cuestión de minutos, su apariencia y comportamiento no verbal lograron que los ejecutivos lo vieran como una persona seria y competente, más allá de su pasado. Eventualmente, esta reunión le permitió asegurar uno de los contratos más lucrativos en la historia del rap, destacando cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el éxito personal y profesional. El lenguaje corporal es una extensión de nuestro estado emocional. Aunque a menudo lo damos por sentado, aprender a controlar y adaptar nuestro lenguaje corporal puede ser una herramienta poderosa para causar una buena primera impresión. Mantener un contacto visual directo, pero no demasiado intenso, genera una conexión instantánea y transmite confianza. Evitar cruzar los brazos o las piernas también es importante, ya que estos gestos pueden ser interpretados como señales de defensividad o incomodidad. En su lugar, mantener una postura abierta y relajada invita a la otra persona a sentirse cómoda y receptiva. El apretón de manos también es un gesto clave que, aunque parezca simple, puede tener un gran impacto en las interacciones iniciales. Un apretón de manos firme, pero no demasiado fuerte, transmite confianza y cordialidad. Según un estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology, un buen apretón de manos puede mejorar la percepción general de una persona, mientras que un apretón débil puede generar una impresión negativa, asociándose con falta de confianza o interés. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en las primeras impresiones es la sonrisa. La sonrisa tiene un poder único para desarmar barreras y generar una sensación instantánea de calidez y apertura. Las investigaciones de la Universidad de Stanford muestran que una sonrisa genuina, conocida como sonrisa de Duchenne, que involucra tanto los músculos alrededor de la boca como los ojos, puede aumentar la percepción de amabilidad y sinceridad. En resumen, dominar la ciencia de la primera impresión no significa ser perfecto, sino ser consciente de los elementos que juegan a nuestro favor y utilizarlos para construir relaciones más positivas y efectivas. La clave es estar preparados, cuidar los detalles y saber cómo adaptar nuestro lenguaje corporal y apariencia al contexto para proyectar lo mejor de nosotros mismos. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok @espirituestoico y en nuestras otras redes sociales como Facebook e Instagram. 4. La postura y el lenguaje corporal, descifrando estados emocionales. El cuerpo habla, y lo hace de manera más elocuente que las palabras. El lenguaje corporal revela mucho más de lo que las palabras pueden esconder. A través de nuestra postura, gestos y microexpresiones transmitimos mensajes subconscientes que los demás perciben y, a menudo, interpretan sin darnos cuenta. Este capítulo explora cómo la postura, la inclinación de la cabeza y otros gestos no verbales pueden indicar el estado emocional de una persona y cómo esta información puede ser utilizada para influir en una conversación o situación. La postura es un reflejo directo del estado emocional de una persona. Una postura rígida, con los hombros tensos y la columna vertebral recta, puede ser un indicativo de estrés, control o ansiedad. En contraste, una postura relajada, con los hombros hacia atrás y una inclinación natural del cuerpo, generalmente refleja tranquilidad y confianza. Esta diferencia puede ser crucial en una interacción, ya que la postura influye en cómo nos perciben los demás y cómo nos sentimos internamente. El lenguaje corporal también puede ser manipulador. En un estudio realizado en Canadá, se observó que los reclusos psicópatas tendían a mantener una postura rígida y recta durante las entrevistas. Este comportamiento no es accidental. Proyectar dominio y control mediante la rigidez corporal es una forma de manipulación no verbal. Al mantener una postura inflexible, envían un mensaje de fuerza y autoridad, aunque sus intenciones puedan ser opuestas a sus gestos. En las interacciones cotidianas también es posible identificar estados emocionales a través de la postura. Por ejemplo, una persona que se inclina hacia adelante durante una conversación generalmente muestra interés, mientras que alguien que se reclina o cruza los brazos puede estar indicando desaprobación o desinterés.
Detectar estas señales nos permite ajustar nuestro enfoque en tiempo real y hacer que la otra persona se sienta más cómoda o persuadida, según el objetivo. Más allá de la postura, los gestos con las manos, los pies o la cabeza revelan emociones ocultas. Por ejemplo, mover las manos de manera excesiva puede ser una señal de nerviosismo, mientras que mantenerlas quietas pero relajadas sugiere control emocional. Las microexpresiones, esas pequeñas contracciones involuntarias del rostro que duran solo unos segundos, también son reveladoras y permiten leer las emociones reales, incluso cuando alguien trata de ocultarlas. Paul Ekman, un pionero en el estudio de las emociones y el lenguaje corporal, ha identificado varias microexpresiones que son universales y transculturales. Estas incluyen la tristeza, el enojo, la sorpresa y el miedo. Aunque estas expresiones faciales pueden ser fugaces, aprender a detectarlas proporciona una visión invaluable de los verdaderos sentimientos de una persona. El contacto visual es otra herramienta poderosa dentro del lenguaje corporal. La cantidad y la calidad del contacto visual que mantenemos durante una interacción pueden cambiar la dinámica de una conversación. Un contacto visual directo transmite interés y sinceridad, mientras que evitar la mirada puede generar la sensación de incomodidad o incluso sospecha. Sin embargo, mantener el contacto visual de manera excesiva también puede ser percibido como una forma de intimidación o control. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Wolverhampton encontró que las personas que mantienen contacto visual durante más tiempo son percibidas como más hábiles. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio. En general, los expertos recomiendan mantener el contacto visual aproximadamente el 60% del tiempo durante una conversación para transmitir interés sin incomodar. Conscientes de que el lenguaje corporal es una herramienta poderosa, muchas personas intentan manipular sus gestos y posturas para influir en las percepciones de los demás. Adoptar posturas de poder, como mantener los pies firmes en el suelo o usar gestos expansivos, puede ayudar a proyectar confianza, incluso si no nos sentimos seguros por dentro. La psicóloga Amy Cuddy ha popularizado la idea de las posturas de poder, que pueden cambiar no solo la percepción de los demás hacia nosotros, sino también cómo nos sentimos. Tomar una postura poderosa durante unos minutos antes de una situación desafiante, como una entrevista o una presentación, puede aumentar nuestros niveles de testosterona y reducir el cortisol, haciéndonos sentir más seguros y en control. 5. Cómo identificar y tratar a personas difíciles utilizando señales no verbales. Robert Greene, conocido por sus ideas sobre la naturaleza humana y el poder, ha hablado extensamente sobre cómo lidiar con personas difíciles. En una de sus entrevistas, Greene menciona que uno de los mayores desafíos al tratar con personas complicadas es que tendemos a proyectar nuestras propias emociones y deseos sobre ellas, lo que dificulta comprender verdaderamente sus motivaciones. Para manejar estas situaciones de manera efectiva, aconseja mantener una distancia emocional y observarlas de manera objetiva. También subraya que no se debe permitir que estas personas te arrastren a su drama. Greene comenta que no vas a cambiar ni reformar a estas personas, por lo que es esencial alejarte emocionalmente y enfocarte en soluciones prácticas. Su enfoque resalta la importancia de mantener una mentalidad fría y calculada cuando se enfrentan comportamientos manipuladores o tóxicos. Además, Greene insiste en la necesidad de reconocer el lado oscuro de la naturaleza humana y cómo podemos usar ese conocimiento para protegernos y navegar de manera más efectiva en las luchas de poder. Las personas difíciles suelen ser un reto en cualquier contexto, ya sea en el trabajo, las relaciones personales o interacciones cotidianas. Son individuos que, por su naturaleza manipuladora, conflictiva o evasiva, complican las comunicaciones. Sin embargo, con las herramientas adecuadas, es posible aprender a identificar y tratar a estas personas de manera efectiva. Un aspecto esencial para lograr esto es la observación del lenguaje no verbal, que puede revelar lo que las palabras intentan ocultar. La importancia de las señales no verbales. El lenguaje corporal es un espejo de lo que está ocurriendo internamente en una persona. Según el experto en comunicación no verbal Albert Mehrabian, solo el 7% del significado de un mensaje proviene de las palabras en sí, mientras que el 93% se deriva del tono de voz y las señales corporales.
Esto significa que las personas, especialmente aquellas con intenciones manipuladoras, pueden decir una cosa pero comunicar otra a través de sus gestos, posturas y expresiones. Una persona que quiere evitar responsabilidades puede afirmar con palabras que está dispuesta a cooperar, pero su lenguaje corporal, como la tensión en los hombros o el evitar el contacto visual, puede indicar lo contrario. Esta incongruencia es una bandera roja que sugiere que no están siendo sinceros. Señales de advertencia, ¿cómo identificarlas? Una de las formas más claras de detectar a una persona difícil o manipuladora es prestando atención a las contradicciones entre sus palabras y su comportamiento. La incongruencia es clave. Si alguien te dice que está tranquilo, pero está moviendo nerviosamente los pies o tiene una postura rígida, esa es una señal de que sus palabras no coinciden con su verdadero estado emocional. Estudios de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, sugieren que las microexpresiones, pequeñas expresiones faciales que aparecen durante una fracción de segundo, son indicadores confiables de lo que una persona realmente siente, aunque trate de ocultarlo. Por ejemplo, una sonrisa que aparece y desaparece rápidamente puede indicar una emoción superficial. Mientras que una expresión de ira fugaz puede surgir durante una conversación en la que la persona trata de mantener la calma externamente. Además, las personas difíciles suelen mostrar tensión en ciertos momentos críticos. Esto puede manifestarse como rigidez en el cuerpo, pequeños movimientos nerviosos o un cambio repentino en su tono de voz. Estos cambios, aunque sutiles, pueden proporcionar pistas importantes sobre sus verdaderas intenciones. Estrategias para desarmar a personas difíciles. Identificar a una persona difícil no es suficiente, también es necesario aplicar estrategias efectivas para manejarlas. Una técnica útil es la provocación controlada. Esta consiste en ofrecer opciones o plantear preguntas que obliguen a la persona a mostrar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, si alguien intenta manipular una situación para evitar responsabilidades, puedes proponerle soluciones alternativas. Su reacción verbal y no verbal puede delatar sus verdaderos deseos. En estudios realizados por el psicólogo Robert Ekman, se encontró que las personas que tienden a manipular y mentir muestran señales de incomodidad cuando son confrontadas con opciones que no les benefician directamente. Esto puede incluir cambios en la postura, como cruzar los brazos, o movimientos inconscientes, como tocarse la cara o el cuello. Una vez que has identificado las señales no verbales de manipulación, es importante restaurar un ambiente positivo. Ofrecer soluciones constructivas permite desarmar a las personas difíciles sin confrontarlas de manera agresiva. Este enfoque no solo evita escaladas de conflicto, sino que también obliga a la persona manipuladora a adaptarse a una conversación más abierta y menos controlada por sus juegos de poder. El poder de la observación continua. Finalmente, es importante destacar que las señales no verbales no son aisladas, el contexto es fundamental. Una persona difícil puede mostrar señales de manipulación en un momento, pero puede cambiar su comportamiento cuando se siente en control de la situación. Por lo tanto, la observación continua es crucial. El psicólogo Paul Ekman, experto en el análisis de las emociones y el lenguaje corporal, sugiere que observar patrones a lo largo del tiempo puede proporcionar una imagen más clara de las intenciones de una persona. Las señales no verbales, al ser consistentes o inconsistentes en diferentes situaciones, permiten hacer un análisis más preciso de la verdadera naturaleza de la persona difícil. 6. El rol de las emociones en la manipulación y el coqueteo. El comportamiento humano está profundamente influenciado por las emociones. En el contexto del coqueteo y la atracción, las emociones no solo juegan un papel crucial, sino que pueden ser utilizadas para manipular la percepción y el comportamiento de los demás. Este capítulo explora cómo las emociones afectan nuestras interacciones y cómo la manipulación emocional puede influir en los comportamientos afectivos. Emociones como herramientas de manipulación. Las emociones intensas tienen un impacto directo en la toma de decisiones. Según un estudio de la Universidad de Cornell, las personas tienden a tomar decisiones más impulsivas cuando están emocionalmente alteradas, ya sea por emociones positivas, como la excitación, o negativas, como el miedo o la tristeza. En el contexto del coqueteo, las emociones pueden ser manipuladas para hacer que alguien sea más receptivo o menos racional.
Por ejemplo, una persona que atraviesa un momento emocionalmente difícil puede estar más abierta a aceptar el afecto de los demás, incluso si este afecto no es completamente genuino. Esto crea una ventana de oportunidad para quienes buscan manipular esas emociones en su favor. El papel de las emociones en el coqueteo. En el coqueteo, las emociones intensas pueden amplificar la atracción o disminuir la resistencia. Las emociones positivas, como la excitación y el interés, tienden a nublar el juicio, lo que hace que las personas sean más receptivas a los avances amorosos. Sin embargo, también pueden inducir a tomar decisiones más arriesgadas. En un estudio de la Universidad de Stanford, se encontró que las personas que están emocionalmente alteradas por el coqueteo son más propensas a tomar decisiones menos racionales, como involucrarse en relaciones sin considerar las posibles consecuencias a largo plazo. Por otro lado, las emociones negativas, como la inseguridad o la ansiedad, también pueden ser manipuladas. Un ejemplo típico es hacer que una persona se sienta insegura o celosa, lo que puede llevar a que busque reafirmación afectiva de manera impulsiva. Esta táctica es común en las dinámicas de manipulación emocional durante el coqueteo. Señales emocionales y cómo interpretarlas. Para evitar ser víctima de la manipulación emocional, es esencial aprender a interpretar las señales emocionales. A veces, una persona puede mostrar interés afectivo en el lenguaje verbal, pero su lenguaje no verbal cuenta una historia diferente. Por ejemplo, si alguien sonríe mientras su postura corporal está cerrada, brazos cruzados, inclinación hacia atrás, es posible que no esté tan interesado como parece. Además, las emociones son contagiosas. Estudios en psicología social han demostrado que las personas tienden a reflejar las emociones de quienes los rodean, un fenómeno conocido como contagio emocional. En el coqueteo, esto significa que alguien puede manipular la situación mostrando emociones positivas para hacer que la otra persona se sienta más cómoda y abierta. Coqueteo y malentendidos, la importancia de la intención. No todas las señales afectivas tienen las mismas intenciones. A veces, el afecto mostrado puede ser interpretado erróneamente. Las emociones intensas, ya sean positivas o negativas, pueden hacer que las personas malinterpreten las señales de coqueteo, viendo interés donde no lo hay o ignorando señales claras de atracción. Esta falta de claridad puede generar rechazo, tanto emocional como físico. Por lo tanto, es fundamental ser consciente de las propias emociones y las de la otra persona. El control emocional es clave para evitar decisiones impulsivas. Además, las señales verbales y no verbales deben ser coherentes para que el mensaje que se envía y recibe sea claro. En resumen, las emociones juegan un papel central en nuestras interacciones afectivas, pero también pueden ser manipuladas. Aprender a controlar las emociones y a interpretar las señales emocionales en el coqueteo es esencial para evitar ser manipulado o malinterpretado. Las emociones pueden amplificar la atracción o nublar el juicio, pero con la observación y el control adecuados, es posible mantener un equilibrio entre el corazón y la mente en el juego del coqueteo. 7. La comunicación no verbal y sus secretos ocultos. La comunicación no verbal es una herramienta poderosa que puede revelar emociones e intenciones que a menudo se ocultan tras las palabras. Como decía el psicólogo Albert Mehrabian, pionero en el estudio del lenguaje no verbal, solo el 7% del mensaje que transmitimos proviene de las palabras que decimos, mientras que el 93% restante se compone de lenguaje corporal y tono de voz. De este 93%, un impresionante 55% proviene del lenguaje corporal, como los gestos, la postura y el contacto visual. Este capítulo explora cómo la comunicación no verbal puede revelar intereses ocultos y cómo interpretar esas señales en diversas situaciones sociales. Señales de atracción y emociones. Uno de los aspectos más intrigantes de la comunicación no verbal es su capacidad para delatar sentimientos de atracción. Un estudio realizado por la Universidad de Kansas encontró que las personas que se sienten atraídas por otras tienden a replicar los gestos del objeto de su interés. Esta imitación involuntaria es un reflejo del interés y se conoce como el efecto camaleón. Si notas que alguien comienza a replicar tus gestos, como cruzar las piernas o apoyar una mano en el mentón, podría ser una señal de que esa persona siente una conexión contigo. Además, el contacto visual prolongado es otro fuerte indicio de atracción o interés.
Un estudio de la Universidad de Aberdeen descubrió que las personas encuentran a aquellos que mantienen el contacto visual prolongado más atractivos y confiables. Por el contrario, desviar la mirada repetidamente podría señalar nerviosismo, desinterés o incluso deshonestidad. La dilatación de las pupilas también es un signo de atracción, una respuesta automática del cuerpo que no podemos controlar fácilmente. Gestos subconscientes. Los pequeños gestos inconscientes también pueden revelar emociones profundas. Por ejemplo, las personas que se sienten atraídas tienden a tocarse el cabello, ajustar su ropa o acariciar suavemente alguna parte de su cuerpo. Este tipo de comportamiento suele ocurrir de manera inconsciente, como una forma de autocomplacencia o para captar la atención de la otra persona. Investigadores de la Universidad de Ginebra encontraron que los gestos de tocarse el cabello o la cara son más frecuentes en situaciones de coqueteo, lo que sugiere un deseo de atraer la atención del otro. Otro aspecto curioso es la dirección en la que apuntan los pies de una persona. Según el experto en comunicación no verbal Joe Navarro, exagente del FBI y autor de What Everybody Is Saying, los pies son una de las partes más honestas del cuerpo. Las personas tienden a apuntar los pies hacia aquello que les interesa. Así que, en una conversación de grupo, si los pies de alguien están apuntando hacia ti, es una buena señal de que estás capturando su atención, incluso si su cuerpo está dirigido hacia otra persona. En contextos sociales, la importancia de interpretar correctamente las señales no verbales varía según el contexto. Por ejemplo, en una reunión de negocios, una persona que muestra interés y confianza probablemente se mantendrá erguida, hará contacto visual frecuente y utilizará gestos abiertos. Como mantener las manos visibles y dirigidas hacia adelante. Por otro lado, una persona que se siente insegura o desconfiada podría evitar el contacto visual, cruzar los brazos o incluso esconder las manos, lo cual puede ser interpretado como una señal de falta de sinceridad. Un experimento conducido por la Universidad de Princeton demostró que las personas forman juicios sobre la confiabilidad de los demás en cuestión de milisegundos, basándose principalmente en señales no verbales, como la expresión facial y la postura corporal. Por lo tanto, la capacidad de interpretar estas señales de manera efectiva es crucial para causar una buena impresión, especialmente en situaciones donde la confianza y la transparencia son esenciales. El poder del contacto físico. Otro aspecto importante de la comunicación no verbal es el contacto físico. Un toque ligero en el brazo, por ejemplo, puede transmitir apoyo, interés o empatía. Según la profesora Dacher Keltner, de la Universidad de California en Berkeley, el contacto físico juega un papel fundamental en las interacciones sociales y emocionales. Estudios han demostrado que las personas que se tocan ligeramente durante una conversación tienden a recordar más lo que se dijo, lo que sugiere que el tacto refuerza las conexiones sociales. La comunicación no verbal es una poderosa herramienta que ofrece una ventana a las verdaderas emociones e intenciones de las personas. Ya sea en contextos de atracción, reuniones de negocios o interacciones sociales cotidianas. Aprender a interpretar correctamente las señales no verbales puede brindarte una ventaja significativa en tus relaciones personales y profesionales. Recuerda que pequeños detalles, como la dirección de los pies, el contacto visual y gestos aparentemente inconscientes, pueden revelar mucho más de lo que las palabras podrían decir. 8. La atención y el lenguaje corporal, claves para entender las interacciones humanas. La tensión física es una señal reveladora en las interacciones sociales y profesionales. A menudo, el cuerpo humano refleja lo que la mente trata de ocultar, y es aquí donde la tensión entra en juego. En este capítulo, aprenderemos a identificar la tensión en el lenguaje corporal y a interpretar su impacto en las relaciones, ya sea en una entrevista de trabajo, una negociación o una conversación personal. Identificando la línea base. Un concepto clave para interpretar correctamente la tensión es la línea base de una persona. La línea base se refiere al comportamiento típico de alguien en situaciones normales, lo que te permite identificar cambios cuando surge el estrés. Un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, mostró que las personas bajo estrés tienden a mostrar señales físicas, como la rigidez en los músculos, movimientos repetitivos y respiración acelerada. Si puedes identificar la línea base de una persona, podrás notar cuando está sintiendo tensión. Por ejemplo,
Alguien que normalmente se sienta con una postura relajada pero que de repente cruza los brazos o tensa los hombros puede estar sintiendo incomodidad. Esta desviación de la línea base es una clara señal de que algo en la interacción está afectando negativamente a esa persona. Tensión en situaciones de confrontación. La tensión es particularmente notable en situaciones de confrontación. Las entrevistas de trabajo, las reuniones de negocios difíciles o incluso los encuentros sociales incómodos pueden generar un nivel significativo de incomodidad. En estos casos, el lenguaje corporal puede ofrecer una valiosa información sobre el estado emocional del otro. En una negociación, por ejemplo, una persona que comienza a apretar las manos, frotarse el cuello o incluso golpear repetidamente con los dedos sobre la mesa puede estar experimentando una gran cantidad de tensión. Según Joe Navarro, exagente del FBI, estos gestos son intentos de liberar tensión interna. Cuanto más repetitivos sean los movimientos, mayor será el nivel de estrés. Si detectas estas señales, puedes adaptar tu enfoque para suavizar la interacción, mostrando empatía o redirigiendo la conversación a un tema menos conflictivo. Señales faciales y microexpresiones. La cara es otra área donde la tensión se manifiesta de manera evidente. Las microexpresiones son reacciones faciales involuntarias que ocurren en fracciones de segundo y pueden revelar emociones ocultas. Investigaciones del psicólogo Paul Ekman, uno de los principales expertos en microexpresiones, han demostrado que estos gestos faciales fugaces son universales y pueden ser utilizados para detectar la verdad detrás de las palabras. Por ejemplo, una persona que está ocultando su incomodidad puede mostrar una microexpresión de desagrado, como una ligera contracción de los labios o una ceja levantada. Además, la tensión en la mandíbula, el apretamiento de los labios y el fruncimiento de las cejas son señales comunes de incomodidad emocional en una confrontación. Estas señales suelen aparecer cuando la persona siente que está bajo presión o no está de acuerdo con lo que se está discutiendo, aunque no lo diga verbalmente. Reduciendo la tensión en las interacciones. Si bien la tensión puede ser perjudicial para una interacción, también es posible influir positivamente en la situación para reducirla. Los gestos de apertura, como descruzar los brazos, mantener una postura relajada y mostrar una sonrisa genuina, pueden enviar señales de calma y ayudar a la otra persona a relajarse. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard mostró que las personas que adoptan posturas de poder, abiertas y expansivas, no solo proyectan confianza, sino que también experimentan una reducción real en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Además, el uso de técnicas de escucha activa, como asentir ligeramente con la cabeza y mantener contacto visual, puede reducir significativamente la tensión en la conversación. Estas señales no verbales indican que estás presente y que te importa lo que la otra persona está diciendo, lo que fomenta un ambiente de confianza y respeto mutuo. La tensión física y el lenguaje corporal son claves para entender las interacciones humanas. Al aprender a identificar la tensión y saber cómo reducirla, puedes mejorar significativamente la calidad de tus relaciones interpersonales, ya sea en un contexto social o profesional. Detectar los signos de incomodidad y adaptarse a ellos te permite tener un mayor control sobre las interacciones, generando una atmósfera más relajada y efectiva. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.